Senhoras e senhores, bem-vindos ao terceiro dia da Rio Nature and Climate Week. Para abrir a programação de hoje, convidamos ao palco uma das principais vozes da nova geração de liderança que vem conectando justiça climática, participação cidadã e transformação social no Brasil. Recebam, por favor, Iago Ayron. Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas ao terceiro dia da conferência principal da Semana de Clima e Natureza do Rio de Janeiro. Hoje a nossa conversa é sobre liderança, não é qualquer liderança. Falamos da liderança que vem dos territórios, das comunidades, dos povos indígenas, das juventudes de onde eu venho, das periferias, de todos aqueles que há muito tempo protegem a natureza, muitas vezes sem mesmo chamar de justiça climática ou agenda climática. Ao longo do dia, vamos acompanhar discursos sobre direitos, legitimidade, governança, transição. Vamos falar sobre o que significa dar lógica e sair um pouco da lógica de liderança para coliderança. Vamos refletir sobre ética, coragem, território e vamos ouvir vozes que nos lembram que proteção da natureza não é apenas uma política pública ou uma meta internacional. É literalmente uma prática de vida, de cultura e de futuro. A Semana de Clima e Natureza do Rio de Janeiro nasce literalmente com uma convicção muito clara. As soluções para o clima, a natureza, só terão legitimidade se reconhecerem o protagonismo daqueles que vivem nos territórios, ecossistemas que todos os dias precisamos. Para que isso aconteça, não basta falar somente de condições e criar condições para que as pessoas falem ou que decidam. É literalmente dar espaço de liderança, implementarem e criar um espaço de cocriação entre essas lideranças. Esse é o espírito de hoje. Pensando literalmente nesse espírito de hoje, para abrir essa jornada, temos a honra de receber Patrícia Gualingua. Patrícia é uma liderança indígena Quichua de Sarayaco, na Amazônia equatoriana. É uma defensora reconhecida dos direitos humanos, dos direitos indígenas, da Mãe Terra e da proteção dos territórios. Sua trajetória está profundamente ligada à luta do povo Sarayaco contra a exploração de petróleo sem consentimento livre, prévio e informado, que é essencial para a gente pensar qualquer discussão que envolva petróleo em comunidades indígenas. Reconhecer a floresta é também entender a gente como ser vivo que parte dela, suas dimensões culturais, ecológicas e espirituais. A presença de Patrícia nessa abertura é claramente importante porque ela representa uma liderança que fala a partir do território, das resistências e de uma visão de mundo em que os direitos, natureza e futuro são inseparáveis. Por isso, para falar sobre direitos, legitimidade e o futuro da liderança ambiental, por favor, com uma salva de palmas, recebam Patrícia Gualingua. Buenos días a todos y a todos. Antes de decir una palabra más, quisiera pedirles algo que es muy sencillo. Si me lo permiten, ¿podemos cerrar los ojos un instante y acompañarme? Imaginen que este espacio ya no es un auditorio, sino que estamos en lo profundo de la Amazonía ecuatoriana, a orillas del río que atraviesa mi pueblo, en Sarayaco. Es muy temprano. La neblina todavía descansa sobre el río. El aire está limpio, de una manera que es difícil de describir con palabras. Huele a tierra húmeda, a hojas, a vida que acaba de despertar. A su alrededor se escuchan al bosque hablar, los pájaros, los insectos, el agua que corre, el viento que se mueve entre árboles que llevan siglos de pie. No están solos, están rodeados
de seres que ahora están ahí. Ahora volvamos a esta sala, aquí en Río de Janeiro. Lo que acaban de imaginar no es un paisaje, no es un escenario de fondo, no es un recurso esperando a ser aprovechado. Este bosque está vivo, está consciente. Y hoy he venido desde allí, cruzando fronteras, para traer su voz hasta aquí. Porque mi pueblo, el pueblo originario quichua de Sarayaku, lleva generaciones diciéndole al mundo una verdad sencilla y radical. La selva es un ser vivo. Nosotros la llamamos Causaxacha, que significa la selva viviente. Pero primero permítanme agradecer a todos los que han hecho posible que yo pueda estar aquí y a todos los que han hecho posible que haya este evento acá, a todas las organizaciones. No los voy a nombrar porque puede escapárseme alguna de ellos. Y un agradecimiento profundo a la ciudad de Río de Janeiro que esta vez nos recibe. Y quiero reconocer con respeto a los pueblos indígenas de estas tierras donde hoy nos reunimos, porque ninguna ciudad de las Américas se levanta sobre un suelo sin memoria indígena. No es un detalle que estemos en Río. Hace más de 30 años, en 1992, el mundo vino a esta misma ciudad y firmó aquí los grandes acuerdos sobre el clima y la biodiversidad. Río le dio al planeta un lenguaje para hablar de su propia supervivencia. Hoy volvemos, pero con una diferencia importante. Esta vez, el sur global no viene a escuchar, viene a hablar. Y entre las voces del sur están las de los pueblos indígenas, que cuidamos los territorios más vivos que le quedan a la tierra. Como soy de Sarayaku, quiero decirles que mi conferencia me fue pedido con 3 palabras: derechos, legitimidad y futuro del liderazgo ambiental. Estas 3 palabras son en el fondo una sola idea. No existe liderazgo ambiental legítimo sin respeto a los derechos. Y los derechos de los pueblos indígenas que hemos cuidado la vida durante milenios son hoy la puerta más clara de quien tiene la legitimidad para guiar al mundo en este momento. Se los voy a mostrar, no con teoría, sino con la historia de mi pueblo, para que entiendan lo que vengo a proponerles. Primero tienen que saber de dónde vengo, del Sarayaku, que se encuentra en una provincia amazónica, Pastaza, en Ecuador. Somos apenas cerca de 1.350 personas que vivimos a las orillas de un río. Nos conocemos como los Sarayaku Urunaguna, descendientes del jaguar. Esto no es una metáfora bonita, es nuestra forma de decir quiénes somos y de dónde proviene nuestra fuerza. Vivimos de la caza, de la pesca, de la chacra, de la selva, de intercambios, y vivimos sobre todo con la selva, no contra ella, ni por encima de ella. De niña recuerdo que cuando despertaba había pescado fresco que mi padre pescaba del río. Y en épocas donde vuelan las hormigas, todos los niños madrugábamos a recogerlas. Mis hermanos mayores eran muy hábiles en el arte de la selva, y son todavía. Todos nadábamos en el río. Nunca hubo ni imaginación de lo que es la contaminación cuando yo fui niña. Crecí escuchando a los mayores explicar que el bosque no está lleno de cosas, sino lleno de seres, los dueños y protectores de los animales, de las cascadas, de las lagunas, de las montañas, los llamados Sacharunaguna, los seres de la selva. Para nosotros, una cascada no es agua que cae, es la morada de un ser, con el que hay que saber relacionarse con respeto, con permiso, con reciprocidad, y esa relación es la base de todo. Mi padre fue Sabino Hualinga, un yachac, un sabio de nuestro pueblo. Pasó su vida aprendiendo a escuchar al bosque. De él aprendimos que el conocimiento más profundo no siempre se grita, a veces se susurra, se sueña, se hereda. Lo recuerdo hoy aquí, porque como les contaré en un momento, fue su voz la que ayudó a que el mundo por primera vez
empezara a escuchar lo que significa una selva viviente. Hablemos de derechos, la petrolera, la lucha. Nuestra historia no es solo de paz junto a un río, es también una historia de resistencia. Y quiero contársela porque en ella está la primera lección que traigo a esta sala. En la década de los 90, el Estado ecuatoriano firmó un contrato con un consorcio petrolero liderado por la empresa subsidiaria argentina CGC para explotar petróleo en nuestro territorio. Nadie nos preguntó, nadie pidió nuestro consentimiento. Un día simplemente supimos que habían entregado nuestra tierra, nuestra casa, el bosque de nuestros abuelos, a una compañía que venía a perforar. Entraron con maquinaria y abrieron trochas. Y llegaron a sembrar más de 1,5 toneladas de explosivos de altísimo poder en el corazón de nuestra selva, para sus pruebas sísmicas. Explosivos que en gran parte siguen enterrados en nuestro territorio hasta el día de hoy. Sarayaku se levantó no con armas, con organización, con dignidad, con presencia. Hombres y mujeres nos internamos en la selva durante meses para impedir el avance de la petrolera. Las mujeres tuvimos un papel central, nos organizamos, sostuvimos a las familias, hablamos cuando había que hablar y resistimos cuando había que resistir. Fueron meses de incertidumbre, de miedo, de detenciones, de bloqueos en el río, pero no cedimos y logramos detenerlos. No nos quedamos solo en la resistencia física, llevamos nuestro caso hasta donde hiciera falta. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia. Declaró que el Estado ecuatoriano había violado nuestros derechos al permitir la entrada de la petrolera sin habernos consultado, sin nuestro consentimiento, libre, previo e informado. Fue una de las primeras veces en la historia que un tribunal internacional le dijo a un Estado, con todas sus letras, que no se puede decidir sobre el territorio de un pueblo indígena sin ese pueblo. Quiero detenerme aquí, porque esta es la primera lección. El consentimiento libre, previo e informado no es un trámite, no es una firma al final de un proyecto que ya está decidido, no es una reunión informativa para avisarnos de lo que va a pasar. Es nuestro derecho a decir sí y también nuestro derecho a decir no. Es la diferencia entre ser tratados como sujetos de derechos o como obstáculos en el camino de un proyecto. Cada vez que un gobierno, un banco o una empresa se salta ese consentimiento, no está tomando un atajo administrativo, está repitiendo exactamente lo que la Corte condenó en nuestro caso, hace más de una década. Y aquí aparece ya la segunda palabra de mi título, la decisión. Una decisión que se toma sobre el territorio de un pueblo sin ese pueblo no es solo injusta, es ilegítima, por más sellos, firmas y permisos que la acompañen. El día de la sentencia todos fuimos conscientes que era un escalón más. Nuestros mayores dijeron que empiezan nuevos tiempos y retos, y aquí estamos. Quiero ser clara en algo, porque toca el centro de mi argumento, lo que mi pueblo defendió en aquella selva y lo que la Corte reconoció no es un capricho de Sarayaku, ni una rareza del derecho latinoamericano. En el año 2007, los estados del mundo, reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En ese documento, la comunidad internacional reconoció con su propia firma nuestro derecho a la libre determinación. Su artículo 3, nuestro derecho a nuestras tierras, territorios y recursos, nuestro derecho a nuestra cultura y a nuestra medicina tradicional, y en su artículo 32, nuestro derecho a que se obtenga nuestro consentimiento libre, previo e informado, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte nuestros territorios o nuestros recursos. No lo inventamos nosotros como exigencia, lo proclamó el mundo entero como derecho después de más de 20 años de nuestra lucha frente a Naciones Unidas. Por eso, cuando un Estado ignora el consentimiento de un pueblo indígena,
no solo nos hace daño a nosotros, rompe una promesa que hizo ante el mundo. La declaración no es una carta de buenas intenciones, es la vara con la que hoy podemos medir si una decisión sobre nuestros territorios es legítima o no lo es. Y lo digo desde un lugar que me honra y me comprometo. Desde este año tengo el privilegio de integrar el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, el órgano que el propio sistema internacional creó para velar para que esa declaración no se quede en el papel. Llego a él como la primera persona de la mujer de la Amazonía en representar a los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Y desde ahí, junto a mis hermanas y hermanos de todo el mundo, vamos a seguir recordándole a los estados lo que un día prometieron. Bueno, y déjenme decir algo que no siempre es cómodo escuchar. Defender el territorio tiene un precio. A muchas y muchos defensores nos han amenazado, nos han atacado y a demasiados los han asesinado por hacer exactamente lo que yo estoy haciendo aquí, hablar. Lo digo sin rencor, pero con claridad, porque mientras matar a quien defiende un bosque salga más barato que respetar sus derechos, ninguna meta climática que se firme en espacios o en eventos no se va a cumplir. En el territorio, la protección de quienes defienden la naturaleza no es un tema aparte de la agenda climática, es la agenda climática. Y quiero decirles, aquí en Río, porque nuestra propia región ya creó una herramienta para esto. Se llama el Acuerdo de Escazú. Nació en América Latina y el Caribe. Entró en vigor el 22 de abril del 2021, el Día de la Madre Tierra, y es el primer tratado del mundo que obliga a los estados a proteger a quienes defendemos el medio ambiente, a prevenir las agresiones, a investigarlas y a sancionarlas, además de garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. No es una idea lejana, ni un sueño futuro, es derecho vigente, escrito por nuestros propios países. Ratificarlo y cumplir no le quita soberanía a ningún Estado. Al contrario, es una de las maneras más concretas de honrar la palabra empeñada y de dejar de enterrar a quienes defienden la vida. Por eso les pido a cada Estado de la región que todavía no lo han ratificado y a algunos que tal vez están muy cerca de esta sala, que den ese paso y que lo den pronto. El testimonio de mi padre cuando fuimos a la corte es clave. Hay un momento de aquel proceso que llevo conmigo a todas partes y que quiero compartir con ustedes. Cuando la Corte Interamericana vino a conocer nuestro caso, mi padre, ya anciano, dio su testimonio. No habló el lenguaje de los abogados, habló el lenguaje del bosque. Explicó ante los jueces que la selva está viva, que está llena de seres, que cada cascada y cada laguna tiene su dueño, su protector, y que cuando una petrolera dinamita el suelo, no está moviendo tierra, está matando a estos seres, está rompiendo el equilibrio del que depende toda la vida del planeta, la nuestra y la de todos ustedes. Lo que estaba en fuego, dijo, no era un daño ambiental, era el exterminio de la vida. Imaginen la escena, un yachag amazónico, un chamán, explicándole a un tribunal internacional que el bosque es un ser consciente, es vivo. Fácilmente podría haber sido descartado como folclore, pero no lo fue. Esa voz, la voz de mi padre, ayudó a que el mundo del derecho empezara a abrir una puerta que llevaba siglos cerrada. La puerta a entender que la naturaleza no es un objeto del cual disponemos, sino una trama de vida con la que estamos en relación. De esa raíz nació lo que hoy quiero ofrecerles, no como una queja, sino como una propuesta. Se llama Causaxacha, o selva viviente. Causaxacha significa en quichua selva viviente. En el año 2012 y de forma actualizada en 2018, la Asamblea de mi pueblo proclamó la Declaración de la Selva Viviente o Causaxacha y la presentamos al mundo, entre otros espacios, ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Quito. Es una declaración corta en palabras y enorme en alcance. Dice en esencia lo siguiente: nuestro territorio es un ser vivo y consciente, sujeto de derechos. Está formada por todos los seres del bosque,
desde el más diminuto hasta los más grandes y sagrados, los seres animales, vegetales, minerales, espirituales y cósmicos, en comunicación con los seres humanos. De esa relación viva nace el summa causa o el buen vivir, no la acumulación, no el crecimiento sin fin, sino la vida en equilibrio y en plenitud. Y de ahí surge nuestra propuesta concreta al mundo, que se reconozca una nueva forma jurídica de protección. Un territorio, causa xacha, selva viviente, sería un patrimonio biológico y cultural sagrado, libre para siempre de extracción industrial, donde se garanticen la vida de los pueblos según su propia visión. No le pedimos al mundo que nos deje en una vitrina, como una reliquia del pasado. Le pedimos al mundo que reconozca que nuestra forma de habitar el bosque es hoy una de las maneras más eficaces que existen de mantenerlo vivo. Quiero que se entienda la diferencia. El modelo dominante de conservación muchas veces dibuja una línea en un mapa, declara un área protegida y luego con frecuencia saca de ella a la gente que la ha cuidado durante milenios. Causa xacha propone lo contrario, que la protección más fuerte de un bosque es un pueblo vivo que lo habita, que lo conoce, que lo sueña y que se relaciona con él con respeto. La presencia indígena no es lo que pone en riesgo al bosque. La presencia indígena es en muchos de los lugares más vivos del planeta, la razón por la que el bosque todavía existe. En Sarayaco hicimos algo más para que esto se vea y no solo se diga. Plantamos y seguimos cuidando una frontera viva de árboles, que se llama la frontera de vida, alrededor de nuestro territorio, o el camino de las flores, o en quichua Sisañambe. Es nuestra forma de escribir en el bosque, lo mismo que las leyes, que todavía no terminan de reconocer. Y aquí voy al siguiente punto de la ponencia, que es la legitimidad. Llegamos al corazón de mi argumento, la legitimidad. Durante siglos se ha decidido sobre la Amazonía en despachos, en parlamentos y en directorios que quedan a miles de kilómetros del bosque, por personas que nunca durmieron bajo sus árboles ni bebieron de sus ríos. Yo pregunto, con todo respeto, ¿de dónde sale la legitimidad para decidir sobre un territorio que no se conoce, que no se ama y del que no se depende? La legitimidad para hablar por la vida no lo otorga un cargo ni un capital, lo otorga la relación. Y pocas relaciones con un territorio son tan profundas, tan probadas y tan duraderas como la de los pueblos que lo habitamos, desde hace mucho antes de que existieran las fronteras. Quiero ser precisa, porque la legitimidad no es solo un sentimiento, tiene base jurídica, tiene nombre, se asienta primero en nuestro derecho a la libre determinación y en nuestro derecho a nuestras tierras y territorios, reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas. Y se asienta también en algo que la comunidad internacional admite cada vez más con más claridad, que los pueblos indígenas somos guardianes de la naturaleza y que sabemos gobernarnos. No necesitamos que nadie venga a administrar nuestros territorios por nosotros. Los hemos gobernado con nuestras propias autoridades y nuestras propias normas, desde mucho antes de que llegaran las fronteras y los estados. Esa libre determinación y ese autogobierno no son una amenaza al orden mundial, son parte de la solución y son parte de nuestra legitimidad. Y dentro de esa legitimidad hay una voz que el mundo tardó demasiado en escuchar, la de las mujeres indígenas. No lo digo solo desde mi experiencia, lo dice hoy el derecho internacional. En el 2022, el comité que vigila la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer adoptó su recomendación general número 39, la primera dedicada de manera específica a los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. Ese instrumento nos reconoce como actoras y como lideresas, reafirma nuestros derechos a la libre determinación, a nuestros territorios y recursos, al consentimiento libre, previo e informado, a nuestra cultura y a un medio ambiente sano, y pide de manera expresa que se proteja a las mujeres indígenas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente.
Nosotras que tantas veces sostuvimos la resistencia, cuando todo lo demás flaqueaba, ya no somos una nota al pie de esta historia, somos parte de su corazón. Ahora bien, ustedes podrían pensar que esto es una hermosa cosmovisión de un pueblo amazónico, pero ¿qué tiene que ver con el clima, con la biodiversidad, con la economía, con las decisiones que se toman? Tiene todo que ver. Y aquí está el centro de lo que vine a decirles. La ciencia que ustedes respetan está llegando por sus propios caminos a las conclusiones que nuestros mayores yachaks o chamanes conocen desde hace siglos. Hoy sabemos que la Amazonía no es solo un conjunto de árboles, es un sistema vivo que genera su propia lluvia, que regula el clima de todo un continente, que guarda una porción inmensa de la biodiversidad del planeta y del carbono, que no queremos en la atmósfera. Sabemos también que ese sistema se acerca peligrosamente a un punto de no retorno, a partir del cual el bosque dejaría de poder regenerarse y empezaría a morir. En otras palabras, la ciencia hoy nos dice que la selva está viva y que se puede matar. Eso es exactamente lo que mi padre y los yachaks le dijeron a la corte. Y hay otro dato más que los gobiernos, la banca y la filantropía deberían tener grabado. Los territorios indígenas donde ejercemos gobernanza propia son una y otra vez los que mejor conservan los bosques, donde nuestros derechos están garantizados y la deforestación es menor, la biodiversidad es mayor y el carbono se queda donde debe estar, bajo tierra y en los árboles. No porque seamos perfectos, sino porque tenemos una relación con el territorio que no se mide en trimestres ni en utilidades. Esto significa algo muy práctico para todos. Invertir en los derechos territoriales indígenas no es caridad, ni es un gesto simbólico. Es probablemente una de las inversiones climáticas más eficientes que existen. Garantizar el territorio de un pueblo cuesta una fracción de lo que cuesta cualquier tecnología de captura de carbono y funciona desde hace miles de años. Y hay un pilar más de esta legitimidad, tal vez el que más le importa a esta sala, nuestro conocimiento. Durante demasiado tiempo se trató el saber indígena como si fuera superstición. Hoy ocurre lo contrario. Los grandes acuerdos internacionales sobre biodiversidad y los propios paneles científicos de las Naciones Unidas sobre el clima y la naturaleza reconocen que el conocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para conservar la vida en el planeta y para enfrentar el cambio climático. Lo que nuestros mayores aprendieron escuchando al bosque durante miles de años, la ciencia del mundo lo nombra hoy como una de las claves de la supervivencia de todos. No es folclore, es conocimiento científico y es indispensable. Por eso pido que se lo trate como tal, en alianza como iguales y no como una materia prima más para extraer. Esa es la verdadera solución basada en la naturaleza, no una etiqueta de mercadeo, sino pueblos vivos en territorios vivos con sus derechos reconocidos. Pero tengo que hablarles con franqueza, porque para eso me invitaron y porque el bosque no me perdonaría que viniera hasta acá a decir solo cosas cómodas. Estamos viviendo un momento que es sumamente peligroso, en el que la destrucción de siempre se está vistiendo de verde, en nombre del clima, en nombre de la transición, en nombre de la naturaleza. Se siguen tomando decisiones sobre nuestros territorios, sin nosotros. Veo proyectos de créditos de carbono que llegan a las comunidades como llegaban antes las petroleras, con promesas, con apuro, con contratos, en idiomas que no son los nuestros, sin consentimiento real, atando por décadas el destino de un bosque a un mercado lejano que la comunidad no controla. Un crédito de carbono que no respete el consentimiento libre, previo e informado no es una solución climática, es la vieja toma de decisiones colonial con un nombre nuevo. Veo la nueva fiebre de los minerales para la transición energética, el litio, el cobre, los llamados minerales críticos, avanzando sobre territorios indígenas en toda América Latina, como si descarbonizar el norte justificara abrir nuevas heridas en el sur. Me pregunto, con todo respeto, ¿transición para quién? Una transición energética que repite el extractivismo de siempre, que vuelve a sacrificar los mismos territorios y los mismos pueblos. No es justa. Y si no es justa, no es transición, es solo extracción, con mejor relato.
Veo la militarización de los territorios y los conflictos que llegan con ella, presentados a veces como seguridad o como desarrollo, donde entran las economías de la destrucción, entran también la violencia, el desplazamiento y el quiebre de la salud física y espiritual de los pueblos. Y hay un caso que mide como ningún otro nuestra estatura ética como humanidad, el de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Son pueblos que han tomado la decisión soberana de no tener contacto con el mundo exterior y que viven en algunos de los últimos rincones intactos de la Amazonía y del Gran Chaco. Su único pedido es que se respete esa decisión y se proteja su territorio. Para ellos, lo que para otros es una carretera, una concesión petrolera o minera o la simple llegada de extraños, puede ser literalmente una sentencia de muerte. No tienen defensas frente a enfermedades que para nosotros son comunes, y su salud y su vida dependen por completo de que su territorio permanezca íntegro. Protegerlos no es un asunto técnico, es la prueba más clara de si somos capaces de respetar una forma de vida que no se parece a la nuestra. Y no es casualidad que lo diga aquí y ahora, en estos mismos días, mientras nosotros estamos reunidos acá en Río, expertos del mecanismo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en Brasil en una visita dedicada precisamente a la protección de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial. El mundo está mirando hacia este país y hacia esta región. Ojalá esa mirada se traduzca en hechos, en territorios protegidos, en fronteras que se respetan y en la decisión firme de dejar en paz a quienes solo nos piden que los dejemos vivir. No les digo todo esto para acusar a nadie en esta sala o en cualquier otro lado. Se los digo porque muchas de las personas que tienen el poder de cambiar podrían estar aquí o podrían estar cerca o podrían tener contactos. Y prefiero decirles la verdad de frente que aplaudir soluciones que en el territorio no resuelven nada. ¿Cuál es el futuro del liderazgo ambiental? Porque es la tercera palabra del título que se me pidió exponer. El futuro del liderazgo ambiental, yo creo que ese futuro ya empezó y que tiene un rostro distinto del que tuvo el pasado. Es un liderazgo de los pueblos indígenas que dejamos de ser objetos de las políticas para ser autores de ellas. Un liderazgo que se sostiene en nuestro derecho a la libre determinación y a nuestro territorio, en nuestro papel como guardianes de la naturaleza y en nuestra capacidad de gobernarnos. Es un liderazgo de mujeres, porque fuimos muchas veces las mujeres quienes sostuvimos la resistencia y porque hoy el propio derecho internacional reconoce nuestro papel. Es un liderazgo que se apoya en el conocimiento indígena, que la ciencia del mundo reconoce como esencial. Es un liderazgo del sur global, que ya no pide permiso para hablar, y es un liderazgo intergeneracional que une la sabiduría de los mayores con la fuerza de los jóvenes. Para que ese liderazgo florezca, propongo cosas concretas, porque tal vez en esta sala hay manos que puedan hacerlas posibles. A los gobiernos les pido lo más básico y lo más incumplido. Respeten el consentimiento libre, previo e informado, de verdad, no como formalidad. Titulen y protejan nuestros territorios. Reconozcan figuras como Causa Xacha, una nueva categoría que proteja territorios vivos libres de extracción industrial. Ratifiquen y cumplan el acuerdo de Escazú y protejan a quienes los defienden para que defender un bosque deje de costar la vida. En el fondo, no les pido nada nuevo. Les pido que cumplan la Declaración de las Naciones Unidas que sus propios estados adoptaron. No reclamo derechos inventados, reclamamos lo que el mundo entero ya reconoció. A la banca de desarrollo y a quienes financian el clima, se les pide que el dinero llegue a donde está la solución. Hoy una parte ínfima del financiamiento climático llega directo a los pueblos indígenas, aunque cuidemos los territorios más decisivos. Eso tiene que cambiar. Necesitamos acceso directo, sin tantos intermediarios que se quedan con casi todo en el camino. Necesitamos fondos que respeten nuestras formas de organización y nuestros tiempos. Confíen en quienes han probado durante milenios que saben cuidar. Al sector privado se le pide que entienda que no hay negocio próspero en un planeta muerto y que la frontera de lo aceptable se está moviendo.
El consentimiento de los pueblos no es un riesgo a gestionar, es la condición de cualquier proyecto legítimo en nuestros territorios. A la ciencia y a la academia se les pide alianza, no extracción de saberes. Si vienen a aprender con nosotros, pero no a llevarse nuestro conocimiento. Algunos de los mejores diálogos que hemos tenido en Sarayaco han sido con científicos que llegaron con humildad a escuchar lo que el bosque y nuestros mayores saben. Ese es el camino. Dos formas de conocimiento, sentadas como iguales. Y a la juventud que está en esta sala y afuera de ella, le pido que no pierda la capacidad de imaginar otro mundo. En mi propia familia, las nuevas generaciones ya tomaron la palabra y la llevan a lugares donde yo nunca llegué. Esa es la mejor señal de que esta lucha no termina conmigo ni con mi generación. Pero permítanme decir con claridad de qué depende ese futuro. No depende de que nosotros, los pueblos indígenas, hagamos más. Y hemos hecho y seguimos haciendo mucho más que nuestra parte. Depende de que los estados y los demás actores, la banca, las empresas, la cooperación, la ciencia, asuman por fin su responsabilidad y tomen en serio nuestros derechos. El derecho a la libre determinación, el derecho a nuestro territorio, el derecho a decidir sobre lo que ocurre en ellos. El futuro del liderazgo ambiental no se construye sobre nuestras espaldas, se construye cuando quienes tienen el poder dejan de vernos como un riesgo que gestionar o un adorno para una fotografía y empiezan a vernos como lo que somos, titulares de derechos y socios indispensables para sostener la vida. Nosotros tenemos una palabra para lo que les estoy pidiendo al mundo, lo llamamos Tiam, una metamorfosis, una transformación profunda. No un ajuste, no un retoque al mismo modelo que nos trajo hasta aquí, sino un cambio de raíz en la forma en que nos relacionamos con la vida. Pasar de ver la naturaleza como un almacén de recursos a reconocerla como lo que es, un ser vivo del que formamos parte y del que dependemos. Bueno, voy a terminar. ¿Dónde empecé? En el bosque. Hace más de 30 años, el mundo vino al río y prometió cuidar el clima. Y la vida, hoy hemos vuelto. Y la pregunta que nos hace este momento es si esta vez vamos a cumplir y si vamos a hacerlo escuchando, por fin, a quienes han cuidado la vida desde mucho antes de que existiera la palabra clima. Mi padre ya no está, pero su voz sigue diciéndole al mundo que la selva está viva. Mis mayores que resistieron a la petrolera ya no están, todos. Pero su dignidad sigue de pie en cada árbol que no fue derribado. Y los que vienen detrás de mí, mis sobrinas, los jóvenes de mi pueblo, los jóvenes de todos los pueblos, y están listos para continuar. Causaxacha, la selva viviente, no es una creencia exótica de un pueblo lejano. Es tal vez la idea más práctica y más urgente que les puede dejar. Que la tierra está viva, que se la puede matar y que todavía estamos a tiempo de elegir cuidarlas. Reconocer los derechos de quienes la cuidan, devolverles la legitimidad que nunca dejaron de tener y confiarles el liderazgo que el planeta necesita. Ese es para mí el camino. El bosque lleva siglos enseñándonos cómo sobrevivir. La única pregunta que queda es si vamos a aprender. Gracias y que la selva viviente nos siga sosteniendo a todas y todos.